¿Alguna vez has oído la frase «vuelve con tu escudo sobre él»? Eso es lo que las madres espartanas les decían a sus hijos antes de ir a la guerra. Vuelve victorioso llevando tu escudo, o vuelve muerto sobre él. No hay tercera opción. No hay rendición. No hay huida. Esa era la mentalidad de un pueblo que convirtió la guerra en su razón de existir. Esparta, la ciudad-estado más temida de toda la antigüedad. Un lugar donde los niños eran arrancados de sus familias a los 7 años y enviados a un programa de entrenamiento militar llamado Agogé que duraba 13 años. Un programa diseñado para destruir todo lo que fueras y reconstruirte como una máquina de combate. Te hacían caminar descalzo en invierno para endurecerte. Te alimentaban con una ración mínima para que aprendieras a robar comida sin ser descubierto, porque un guerrero que no puede alimentarse por sí mismo es un guerrero muerto. Te golpeaban, te humillaban, te ponían a pelear contra otros niños. Y si sobrevivías a todo eso, a los 20 años te convertías en un ciudadano espartano de pleno derecho. Un espartiata, un miembro de la fuerza militar más letal que el mundo antiguo conoció. 300 espartanos detuvieron a un ejército persa de más de 100.000 hombres en las Termópilas. No ganaron la batalla, pero ganaron algo más importante, la demostración de que un ser humano entrenado hasta el límite de lo posible podía enfrentar cualquier probabilidad. Y durante siglos se creyó que esos guerreros habían desaparecido con su ciudad, que Esparta se había desvanecido en la historia y que no quedaba nada de su legado genético. Pero la ciencia acaba de demostrar que eso no es verdad. Un estudio publicado en 2026 descubrió que hay un pueblo en el sur de Grecia, en la misma región donde estaba Esparta, cuyo ADN se puede rastrear directamente hasta la Edad del Bronce. Más de 4.500 años de continuidad genética. Y su ADN no se ha mezclado significativamente con nadie más durante 1.400 años. Son, genéticamente hablando, los europeos más parecidos a los antiguos griegos que existen hoy en el planeta. Hoy te voy a dar 5 señales que podrían indicar que tú llevas esa sangre. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún video. Y si al final del video descubres algo sobre ti que no sabías, déjamelo en los comentarios. La primera señal está en tu haplogrupo y en lo que la ciencia ha descubierto recientemente sobre el ADN de los griegos antiguos. En 2017, un estudio publicado en la revista Nature cambió para siempre lo que sabíamos sobre los orígenes genéticos de los griegos. Los investigadores, liderados por Joseph Lazaridis de Harvard, lograron extraer y secuenciar ADN de restos humanos micénicos y minoicos de hace más de 3.000 años. Los micénicos eran la civilización que dominaba el Peloponeso y el sur de Grecia durante la Edad del Bronce, la misma civilización de la que surgió Esparta siglos más tarde. Y lo que encontraron fue extraordinario. Los griegos modernos son descendientes directos de los micénicos. La continuidad genética es real y medible. Los componentes principales del ADN de los griegos actuales ya estaban en su lugar hace más de 3.500 años. Los haplogrupos más frecuentes encontrados en los restos micénicos y que siguen dominando en Grecia hoy son J2A, EV13, G2A y R1b. El haplogrupo J2A es particularmente importante. Es uno de los haplogrupos más antiguos del Mediterráneo Oriental, asociado con la expansión de la agricultura desde Anatolia hacia Europa. Se encuentra con frecuencias altas en Grecia, especialmente en el Peloponeso, en Creta, en las islas del Egeo, y también en el sur de Italia y Sicilia, lugares donde los griegos fundaron colonias durante la antigüedad. Si tu haplogrupo paterno es J2A, tienes una conexión genética directa con las poblaciones que habitaban el Mediterráneo Oriental durante la Edad del Bronce, la misma base genética de la que surgieron los espartanos. El haplogrupo EV13 es otro marcador clave. Es la subclada de E1BV más extendida en Europa y alcanza sus frecuencias más altas en Grecia y los Balcanes. Los genetistas creen que EV13 se expandió desde Grecia hacia el resto de los Balcanes y hacia Italia durante la Edad del Bronce y la época clásica, potencialmente asociado con la expansión de las culturas griegas antiguas. Si llevas EV13, tu línea paterna tiene raíces profundas en la región donde Esparta dominó durante siglos. Pero el descubrimiento más fascinante vino en 2026. Un equipo internacional de investigadores publicó un estudio genético sobre los Deep Maniots,
un pueblo que vive en la punta más meridional de la península del Peloponeso, en la región de Mani. Esta zona es exactamente la región histórica de Laconia, el territorio que Esparta controlaba en la antigüedad. Los maniots han vivido ahí durante milenios, aislados en un paisaje montañoso y costero de difícil acceso, organizados en clanes patriarcales con torres de piedra fortificadas y una cultura guerrera que resistió a los romanos, a los eslavos, a los bizantinos, a los francos, a los venecianos y a los otomanos. Fueron el último territorio griego en caer bajo dominio otomano y siempre mantuvieron un alto grado de autonomía. El análisis genético de 102 individuos con ancestría maniot confirmada reveló algo extraordinario. Los Deep Maniots han estado genéticamente aislados durante al menos 1400 años. Cuando los eslavos invadieron el Peloponeso en el siglo VI de nuestra era, provocando un cambio demográfico masivo en gran parte de Grecia, los maniots permanecieron genéticamente intactos. No se mezclaron. Su ADN paterno se puede rastrear directamente hasta los griegos de la Edad del Bronce, los micénicos, sin la mezcla eslava que se detecta en otras regiones del Peloponeso. Los investigadores señalaron que aunque no se ha extraído ADN específicamente espartano todavía, los maniots viven exactamente en el antiguo territorio de Laconia y muestran una continuidad genética con la Edad del Bronce que es prácticamente única en Europa. La segunda señal está en tu geografía familiar y en la extraordinaria expansión de los griegos por el mundo antiguo. Los espartanos eran una de las muchas ciudades-estado griegas, pero la civilización griega en su conjunto se expandió por todo el Mediterráneo de una forma que dejó una huella genética enorme y duradera. Desde el siglo VIII a.C., los griegos fundaron colonias por todo el Mediterráneo y el Mar Negro. Y no eran colonias pequeñas. Eran ciudades enormes y prósperas que rivalizaban con las ciudades de la propia Grecia. En el sur de Italia, la presencia griega fue tan masiva que la región se conocía como Magna Grecia, la Gran Grecia. Ciudades como Siracusa en Sicilia, Tarento, Nápoles, Crotona y Reggio Calabria fueron fundadas por colonos griegos y prosperaron durante siglos. La población griega de Sicilia y el sur de Italia se mezcló con las poblaciones locales a lo largo de generaciones, dejando una huella genética que persiste hasta hoy. Los estudios genéticos modernos han confirmado que las poblaciones del sur de Italia y Sicilia tienen una proporción significativamente mayor de ancestría del Mediterráneo oriental, consistente con la contribución genética de los colonos griegos. Si tu familia tiene raíces en Sicilia, Calabria, la Campania o Apulia, llevas sangre de territorios que fueron griegos durante más de 700 años. Pero la expansión griega fue mucho más allá de Italia. Los griegos colonizaron la costa de lo que hoy es Turquía occidental, que fue tan griega como la propia Grecia durante más de 2000 años. Fundaron ciudades en el Mar Negro, en lo que hoy es Ucrania, Georgia, Rumanía y Bulgaria. Colonizaron partes de la costa de Francia, donde Marsella fue fundada como la colonia griega de Masalia en el año 600 a.C. Se establecieron en Libia, en Egipto, en Chipre, en las costas de la actual España. Alejandro Magno, que era macedonio pero culturalmente griego, extendió la influencia genética griega hasta Afganistán, Pakistán y la India. Después de sus conquistas, ciudades griegas florecieron en lo que hoy es Irak, Irán, Uzbekistán y el norte de India durante siglos. Si tu familia tiene raíces en cualquiera de estos territorios, desde Sicilia hasta la costa turca, desde Marsella hasta Chipre, desde el sur de Ucrania hasta Alejandría en Egipto, la probabilidad de que lleves ADN griego antiguo es real y documentada. La tercera señal está en tus rasgos físicos. Y aquí hay que ser honestos. No existe un aspecto espartano único que te delate. Los griegos antiguos, incluidos los espartanos, no eran un grupo genéticamente homogéneo. Pero sí hay rasgos físicos que se asocian estadísticamente con las poblaciones del Mediterráneo oriental y que reflejan la ancestría griega antigua. La constitución corporal mesomorfa es uno de los más documentados. Los griegos idealizaban un cuerpo musculoso, proporcionado y atlético, y sus esculturas nos dan una imagen clara de cómo se veían a sí mismos. Los espartanos en particular eran famosos por su físico excepcional, resultado no solo de la genética, sino de un entrenamiento físico constante desde la infancia. Si en tu familia hay una tendencia a desarrollar masa muscular con relativa facilidad,
Con hombros anchos, cintura estrecha y una estructura ósea sólida, podrías estar expresando genes que fueron seleccionados durante siglos de cultura militar, donde el cuerpo era tu arma principal. El perfil facial mediterráneo es otro rasgo asociado. Nariz recta o ligeramente aquilina, mandíbula fuerte y definida, pómulos marcados, cejas prominentes. Los retratos en monedas y esculturas griegas muestran consistentemente estos rasgos. El pelo oscuro, entre castaño oscuro y negro, con tendencia al rizo o la ondulación, es el más común en las poblaciones griegas tanto antiguas como modernas. La piel olivácea que se broncea fácilmente es otro rasgo típico del Mediterráneo oriental. Y hay un rasgo genético menos conocido pero fascinante: la talasemia menor o rasgo talasémico. La talasemia es un trastorno de la hemoglobina que en su forma menor no causa enfermedad significativa, pero que proporciona una protección parcial contra la malaria. Al igual que la anemia falciforme en África, la talasemia se concentró en las poblaciones mediterráneas donde la malaria era endémica. Grecia, especialmente las zonas costeras y las islas, tenía tasas muy altas de malaria en la antigüedad. El rasgo talasémico se encuentra con frecuencias elevadas en las poblaciones griegas modernas, en el sur de Italia, en Cerdeña, en Chipre y en otras regiones del Mediterráneo con historia de malaria. Si en tu familia hay antecedentes de talasemia menor o anemia mediterránea, es una señal de ascendencia del Mediterráneo oriental que conecta directamente con la genética de los pueblos griegos antiguos. La cuarta señal está en tu apellido y en la tradición de nombres de tu familia. Los griegos dejaron su huella lingüística en todo el mundo mediterráneo y más allá, y esa huella sobrevive en apellidos y nombres de familia que millones de personas llevan hoy sin conocer su origen. Si tu apellido termina en ópulos, Akis, Idis, Atos o As, tienes un apellido griego. Estos sufijos son patronímicos griegos que significan hijo de o descendiente de en diferentes dialectos regionales. Ópoulos es típico del Peloponeso, la región de Esparta. Akis es cretense. Idis es póntico, de los griegos del Mar Negro. Atos es de las islas jónicas. Si llevas alguno de estos sufijos, tu conexión con la herencia griega es directa y explícita. Pero la influencia griega en los apellidos va mucho más allá de Grecia. En el sur de Italia, miles de familias llevan apellidos de origen griego sin saberlo. Nombres que fueron italianizados a lo largo de los siglos, pero que conservan su raíz griega. En Turquía, millones de personas descienden de griegos que fueron asimilados durante los siglos de dominio otomano y que adoptaron apellidos turcos. En Egipto, especialmente en Alejandría, la comunidad griega dejó una huella genética que persiste. En Ucrania, Georgia y todo el litoral del Mar Negro, las antiguas colonias griegas dejaron descendientes que se mezclaron con las poblaciones locales. Y hay algo particularmente interesante sobre los apellidos griegos del Peloponeso, la región de Esparta. Los maniots, ese pueblo genéticamente aislado del sur del Peloponeso, tienen apellidos que se repiten generación tras generación dentro de los mismos clanes familiares desde hace siglos. Apellidos como Mavromichalis, Grigorakis, Kumurdouros, Tsitsimelis y otros son apellidos maniots, que pueden rastrearse hasta familias que controlaban la región durante el período bizantino. Si tu familia lleva alguno de estos apellidos, la conexión con la genética más antigua del Peloponeso es prácticamente directa. La quinta señal está en la cultura y los valores que se transmitieron en tu familia. Y esta es quizás la señal más sutil, pero también la más reveladora, porque la genética no solo transmite rasgos físicos, transmite predisposiciones, tendencias, inclinaciones que interactúan con la cultura y el entorno para producir patrones de comportamiento que se repiten generación tras generación. Los espartanos valoraban ciertas cualidades por encima de todo: la disciplina, la resistencia física, el honor, la lealtad al grupo, la austeridad y el desprecio por el lujo y la comodidad. El término espartano se usa hasta hoy como sinónimo de austero, disciplinado y duro. Si en tu familia hay una tradición de valorar la disciplina por encima del confort, de enseñar a los hijos a ser duros y resistentes, de desconfiar del lujo y la ostentación, de resolver los problemas con acción directa en lugar de con palabras, podrías estar reflejando valores que se transmitieron culturalmente durante generaciones en familias con raíces en la cultura guerrera del Peloponeso.
La cultura griega en general dejó otro legado que se transmite de forma más amplia. La importancia de la educación, del debate, del pensamiento crítico, de la competición atlética y de la hospitalidad sagrada hacia los extraños. Si en tu familia se valora el debate intelectual, si hay una tradición de atletismo o deportes de contacto, si la hospitalidad se practica como algo casi sagrado, si se respeta profundamente el honor familiar, estos son valores que tienen raíces antiguas en la cultura griega y que se transmitieron a todas las poblaciones que tuvieron contacto con la civilización helénica. Los Deipmaniots del sur del Peloponeso son un ejemplo vivo de cómo estos valores pueden persistir durante milenios. Su sociedad patriarcal, basada en clanes familiares, con un código de honor estricto, una tradición de resistencia armada contra cualquier invasor y una arquitectura de torres de piedra diseñadas para la defensa, refleja muchos de los valores que los espartanos practicaban hace 2500 años. No es una coincidencia genética, es cultura y genética entrelazadas durante más de 100 generaciones. Ahora bien, hay algo importante que debes entender. Los espartanos no eran una raza separada. Eran griegos. Compartían la misma base genética que los atenienses, los corintios, los tebanos y los demás pueblos griegos. Lo que los hacía diferentes era su cultura extrema, no su genética. Un niño espartano no nacía genéticamente diferente a un niño ateniense. Lo que lo convertía en un guerrero espartano era el agogé, el entrenamiento brutal que transformaba a un niño normal en algo que el mundo antiguo nunca había visto. Pero eso no significa que la genética espartana se haya perdido. Los griegos modernos, especialmente los del Peloponeso, descienden directamente de los micénicos de la Edad del Bronce. Y los espartanos eran micénicos. El ADN que corría por las venas de los 300 guerreros de las Termópilas sigue circulando hoy por las venas de millones de personas en Grecia, en el sur de Italia, en Sicilia, en Chipre, en Turquía Occidental, en las comunidades griegas de Australia, Estados Unidos, Canadá y Sudamérica. Y en las venas de muchas personas que no saben que tienen una gota de sangre griega en su genealogía. Si reconoces varias de estas señales en ti o en tu familia, si tu haplogrupo es J2A o EB13, si tu familia tiene raíces en el Peloponeso o en cualquier territorio de la antigua expansión griega, si llevas apellidos con raíces griegas, si tu constitución física refleja el somatotipo mediterráneo, si en tu familia hay talasemia menor, si los valores de disciplina, honor y austeridad se transmiten de padres a hijos como algo sagrado, la probabilidad de que lleves sangre de los mismos pueblos que produjeron a los espartanos es real. Los espartanos dejaron de existir como sociedad hace más de 2000 años. Su sistema militar, su agogé, su forma de vida, desaparecieron con la conquista romana. Pero su ADN no desapareció. Se mezcló con el de otros griegos, viajó con las colonias por todo el Mediterráneo, sobrevivió a invasiones eslavas, otomanas y bizantinas, y hoy sigue ahí, en un pueblo de pescadores y pastores en el extremo sur de Grecia que nunca se mezcló con nadie, en millones de personas repartidas por el mundo que llevan en su cromosoma y la misma firma genética que llevaban los micénicos hace 3500 años. Los 300 de las Termópilas murieron en aquella batalla. Pero su sangre no murió con ellos. Sigue viva, quizás dentro de ti. Si reconociste algo sobre ti en este vídeo, cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo lo que tu ADN dice sobre ti, suscríbete y dale like para que este vídeo llegue a más personas.